Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por estar ahí, por seguir un día más atentos a la actualidad, aunque hoy ya les digo, empiezo con decepción. Les voy a contar por qué. Por Edmundo González Urrutia. Espero no habernos equivocado. Espero, aún le dejo la posibilidad de que no sea lo que parece y que sea la persona a la que votaron más de 8 millones de venezolanos, ya que María Corina Machado no pudo presentarse. Saben que María Corina es la líder, es quien ganó las elecciones. Y Edmundo González lo hizo en su lugar porque ella le prohibieron ser la candidata, las artimañas de Maduro. Pero el Edmundo González Urrutia, que se nos aparece en la primera entrevista que hizo viernes tarde en la agencia Reuters, no es el que esperábamos. Amigos de YouTube, de Spotify, Spreaker, Amazon, de iVoox, aquí nos hemos partido la cara, aquí hemos recibido amenazas por defender la libertad en Venezuela y no nos provoca ningún temor pues que no lleguemos a fin de mes, que tengamos que cerrar este canal, que nos persigan por ello. Quiero que vean en trozos, la entrevista son 24 minutos, pero van a ver apenas unos fragmentos de la entrevista que hace Edmundo González Urrutia a la agencia Reuters y que analicen conmigo si tienen o no la sensación que me ha dejado a mí. Miren, una de las preguntas más importantes, hombre, Rodríguez Zapatero, ¿no? ¿Qué pintó Rodríguez Zapatero en todo ello? Bueno, no solo dice que fue artífice de su salida, cosa que les avanzamos aquí hace semanas, no, que es un defensor de la libertad en Venezuela, escuchen. Ya. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro y estaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, a decir verdad, él ha estado detrás de varias acciones de liberación de presos políticos, ha estado involucrado en el pasado. En esta oportunidad entiendo yo que también estuvo muy involucrado. Hablábamos con presos políticos y nos decían que nunca se preocupó, al menos de los 16 españoles que están en las cárceles venezolanas. Ni una llamada, ni un mensaje. Bueno, igual fue un error o igual es porque como es España el país que le ha acogido a Edmundo González Urrutia, bueno, pues no quiere quedar mal. Bueno, lo podemos comprender. Para mí lo más grave de la entrevista es lo que van a escuchar ahora. Cuando Edmundo González Urrutia decide irse de Venezuela por las amenazas, todo lo que luego les contaré, no se lo dice a María Corina Machado hasta pocas horas antes. Se lo calla, negocia con el chavismo, se reúne con el chavismo, preparan un documento, preparan un segundo documento y cuando ya está a pocas horas de coger el avión, llama a María Corina Machado. Escuchen. ¿Es algo que conversaron con María Corina Machado? ¿Ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo? Ella no lo sabía. No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Okay. A mí me suena a traición. A mí me suena a traición. Es ella la que se queda, ella la que da la cara, ella la que votaron indirectamente los venezolanos. Entiendo que a lo mejor se lo prohibieron. Podría haberlo dicho en la entrevista. Quise hablar con ella, comunicárselo con días de antelación, pero no me dejaron. No dice eso. Y fíjense cómo
cuando alguien está incómodo, responde muy breve. Y a esta pregunta Edmundo González responde apenas con unos segundos. ¿Cómo se sentiría María Corina Machado al saber que el hombre en quien depositó su confianza huía del país? Más, por favor, más. Recibió un chivatazo y ese fue el origen de todo para que se marchara. Un chivatazo que, como ya apuntamos aquí, decía que iban a detener a su hija y a 2 de sus nietos. Y ahí es cuando firma ese segundo documento. Escuchamos. Yo venía de un acto de la campaña electoral a mi oficina y un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Y eso fue lo que hice. Era una buena fuente quien dio la información, y ahí fue cuando tomé la decisión de ir a buscar protección a una de las embajadas donde te digo, en la embajada de Holanda. Perdón, que venían por mí significa que lo iban a detener. Claro, o claro. Que podía No, que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. ¿Usted me puede decir en qué circunstancias están sus familiares en Venezuela? Entiendo que está su hija allí y parte de su familia. ¿Ellos pueden salir del país? ¿Piensan hacerlo? ¿Me puede describir qué es lo que está pasando? Ellos están en este momento en Venezuela. Ellos es una familia con 2 hijos, y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera... Yo confío que eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé, transmitido al presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, fue el miedo lo que provocó su marcha. Lo podemos comprender. Lo que no comprendemos es la traición a María Corina, que nos tememos que se produjo. Vamos a avanzar más en la entrevista y ustedes saquen sus propias conclusiones. Hay una pregunta muy clara de la periodista. ¿Qué le parece que Sánchez no le reconozca estando usted en España? Fíjense cómo le quita hierro al asunto. ¿Qué significa que todavía el gobierno de Sánchez no lo haya reconocido como presidente electo? ¿Cree que es parte de este proceso de intentar...? Bueno, mira, ellos han tomado por ahora esta decisión, y no descarto que puedan hacer un cambio más adelante. ¿No les da la impresión que ha recibido algo a cambio de esta actitud? ¿Que ha llegado a algún acuerdo más allá de lo que nos está contando con Sánchez, con Zapatero y con Maduro? Es una impresión. Uno más. Las periodistas, hay 2, le insisten mucho en la decepción. Y está muy bien que lo hagan, porque es lo que yo le preguntaría. ¿Qué le dice a los que le votaron y ahora ven que usted se ha ido? Fíjense cómo su respuesta es muy poco convincente. ¿Qué le dice a los venezolanos que votaron por usted y lo vieron salir del país? Bueno, que esa es una realidad que estamos enfrentando los venezolanos hoy en día, que estamos luchando contra un gobierno que no es un gobierno democrático, que estamos luchando ante un gobierno que no acepta las reglas de la democracia, y que estamos convencidos de que vamos a hacer el cambio y la transición democrática en paz como aspiramos. ¿Usted cree que puede haber todo lo que ha pasado estos días margen para que muchos se decepcionen con las acusaciones de Jorge Rodríguez y todo lo que ha pasado? Eso lo que hace es reforzar más la voluntad de cambio y el esfuerzo que estamos haciendo todos los venezolanos, que queremos un cambio en Venezuela, un cambio en paz y en democracia. Como no responde, insisten. Es la última pregunta prácticamente. Es otra periodista quien la hace y le dice, ¿está seguro que es usted la persona adecuada para liderar
Venezuela después de haberse ido. Igual hay gente decepcionada. Fíjense muy bien en esta respuesta. Quiero preguntarle si usted sigue siendo la persona correcta para liderar a Venezuela, ahora que está fuera del país en España, para que, por lo que entendemos, ha tenido un par de asuntos de salud, y también porque puede ser que estoy equivocada, y que puede ser que hay algunos venezolanos que están decepcionados por su salida del país. ¿Sigue siendo la persona apta para liderar? Bueno, el 28 de julio así lo expresaron. Y segundo, yo no tengo ningún problema de salud. ¿Y sigue queriendo liderar a Venezuela? ¿Perdón? ¿Sigue queriendo liderar a Venezuela? Claro que sí. Yo quiero hacer respetar la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mí el 28 de julio. Y esa es una decisión que ya fue tomada y yo aspiro a honrarla cabalmente. Tenía la ocasión perfecta para mencionar a María Corina Machado, para decir, ella está ahí, ella debería ser la presidenta. Claro que estamos luchando para... No, ni la menciona. Yo quiero ser presidente, me votaron a mí. ¿Cómo que me votaron a mí? Votaron a quien María Corina puso. Votaron a quien María Corina jaleaba en las manifestaciones. ¿A qué viene esa obsesión personalista? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está? ¿Qué cambio ha sucedido? ¿O es que era siempre así? No lo sé. Señores, aquí en este espacio nos gusta que cada uno piense libremente. Yo les doy mi opinión. Edmundo González Urrutia me ha decepcionado. No podré comprender jamás que no se lo explicara con tiempo a María Corina Machado y lo debatiera con ella, aunque fuese en la Embajada de Países Bajos, antes de entregarse a los caimanes de Maduro, a Zapatero y al avión español. No lo comprendo, no lo entiendo. Y que siga sin hablar de ella, sin mencionarla, sin que aparezca en la entrevista. Solo aparece una vez cuando le preguntan si se lo dijo a María Corina. No vuelve a hablar de ella en casi media hora de conversación. Esta es una historia de libertades, de fraude electoral, todo eso es cierto, pero también es una historia de traición. Nos estamos dando cuenta. Viva Venezuela libre y viva María Corina Machado, ya es nuestra única esperanza. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Me permitirán una maldad, pero con información. Bill Gates es el espíritu de la contradicción. Fíjese, tiene unos terrenos en Estados Unidos tan grandes como la Comunidad de Madrid y produce las patatas fritas, entre otras cosas, que se venden en los McDonald's de medio mundo. A la vez, ha invertido buena parte de su fortuna para conseguir fabricar carne artificial. El fundador de Microsoft está promoviendo que todos los países del mundo dejen de consumir carne animal. Por eso digo lo de la contradicción. Se beneficia a través de McDonald's vendiendo patatas fritas al lado de una hamburguesa de carne, pero intenta evitar que comamos carne. Como siempre, por razones
ecológicas, cambio climático, ¿qué les voy a contar? Ha invertido ya mucho dinero en varias empresas norteamericanas de carne artificial y se propone que eso llegue hasta España. Les cuento esto porque está más cerca de lo que parece. Miren, ya hay una empresa que acaba de solicitar los permisos en la Unión Europea para introducir en España carne artificial, un producto cárnico. La empresa es francesa, se llama Gourmet, con G, Gourmet, y lo primero que va a introducir es una especie de foie gras hecho en laboratorio. Foie gras elaborado con sustancias vegetales, habrá que ver cuáles. Es la primera vez que se vendería de forma habitual en nuestro país, ilegal si lo permiten, carne sintética. Les digo que Vox se ha puesto en marcha en contra de esta medida, está haciendo una campaña de enviar mensajes masivos al correo electrónico del embajador español en la Unión Europea para que no lo permita, pero no hace falta que les diga también que lo más seguro es que se consiga poco y finalmente esta carne sintética llegue al mercado español. ¿Ante qué estamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Se ha comprobado que no tenga efectos secundarios? ¿Se llamará carne siendo sintética? Hay muchas preguntas que le quiero hacer a una ganadera que lo es su familia desde hace muchos años. Está en Cañedo, en Cantabria. Marta García, con la marca Val del Mazo, maravillosa. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Veo muy felices a tus vacas detrás. Me gusta. Bueno, estos animales que veis aquí son animales de raza tudanca y de raza casina. Son dos razas autóctonas en peligro de extinción que tenemos en el patrimonio de España. Sí. Y nosotros lo que hacemos es dedicarnos a la ganadería extensiva. Sus mamás y el resto de animales están en el Parque Natural Collados de la Son, pastando libremente a 1.500 metros de altitud en un entorno natural privilegiado. Y como bien dices, Albert, son animales felices. Estos animales sí. Ahora mismo están en la granja porque van a salir la semana que viene a la cadena de alimentación para, bueno, pues para hacer el deleite de los paladares de las familias españolas que compran nuestros lotes a través de nuestra web. Oye, cuando escuchas lo que yo he contado, que se va a probar carne sintética, ¿cómo te quedas? Bueno, pues yo lo que tengo claro, y esto es algo que yo además en redes sociales vengo denunciando hace mucho tiempo, eso no es carne, vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre, eso no es carne, lo mismo que lo que querían llamar leche de avena o leche de soja no es leche porque no viene de las glándulas mamarias. Eso de carne de laboratorio o carne artificial o carne impresa en 3D no es carne, es otra cosa. Es otra cosa. La proteína animal procede de animales como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Son animales que llevan una gestación de 9 meses, son animales que están amamantados por sus madres durante 6 meses y que luego se les termina para entrar en la cadena de alimentación con piensos naturales y con forrajes naturales que cosechamos en nuestros propios territorios, en nuestro propio terreno, ¿no? Entonces, lo de que es carne, vamos a empezar a ponernos ya serios. A llamarle no, de otra forma. Eso es otra cosa y no vamos a permitir que nos arrebaten, la bandera de la carne de ganadería extensiva, carne natural, carne 100% producida de manera natural, con otra cosa que está hecho en un laboratorio, que no sabemos si es bueno para la salud, que no sabemos los problemas que va a tener y que luego vamos a ver el desarrollo de ese producto cuando llegue a los lineales. Yo tengo clara una cosa, España en este momento pues es el país de la pandereta y de la chirigota, pero al español le gusta comer bien. Tenemos la dieta mediterránea que es patrimonio de la humanidad y patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, y nuestra dieta mediterránea, España tendrá muchos defectos y estamos viendo que la sociedad está dormida, pero a los españoles nos gusta comer y beber bien. De hecho, cuando tenemos un acontecimiento importante, nos casamos, lo celebramos comiendo y bebiendo. Es el cumpleaños, comiendo y bebiendo. Un bautizo, comiendo y bebiendo. Sí, nos es cierto. Comiendo y bebiendo. Todo lo hacemos comiendo y bebiendo. Entonces, eso de que nos quieran imponer
este modelo y este cambio de alimentación, yo creo que en este país no va a cuajar, porque los ciudadanos españoles, y lo único bien que ha hecho el ministro de Agricultura es una campaña publicitaria diciendo que España es el país más rico del mundo. Es lo único que ha hecho bien. Pero es verdad, tenemos el país más rico del mundo en cuanto a alimentación, en cuanto a productos agroalimentarios y al sector más profesionalizado de toda la Unión Europea. Por lo tanto, sí, el ciudadano pero español... también hemos tenido ministros abiertamente manifestándose contra el consumo de carne y la fuerza que tiene Bill Gates a la hora de manejar medios y gobiernos, incluso estados, es brutal, lo hemos visto en pandemia. Albert, es decir, aquí hay intereses económicos para que tú cierres. Albert, te doy mi opinión sobre el señor Bill Gates, que le llevo siguiendo desde muy de cerca, desde hace ya varios años, cuando empezó su aventura de intentar controlar al mundo. A Bill Gates le importa una mierda el cambio climático, le importa una mierda el uso de recursos naturales, le importa una mierda la salud de las personas. Lo único que le importa es su beneficio económico. Entonces, los ciudadanos, todos los ciudadanos del mundo, Alberto, todos los ciudadanos del mundo podemos prescindir de un coche, podemos prescindir de una casa, podemos prescindir de un traje, pero todos los ciudadanos del mundo necesitamos comer por lo menos 3 veces al día. En el momento que controles la alimentación del mundo, controlas el mundo. Y en eso es en lo que está Bill Gates. A la vista está cómo está adquiriendo tierras en Estados Unidos, a la vista está cómo está invirtiendo en la alimentación, no solamente en la carne. Si te pones a investigar un poco a este señor, te das cuenta de todo el entramado empresarial que tiene él y su exmujer, que creo que se ha separado. Bueno, entonces, al final, lo que este señor pretende es, en el momento que controles la alimentación del mundo, controlas al mundo. Pero para eso le sobramos los ganaderos y agricultores con nuestras ganaderías familiares. Les sobra la ganadería y la agricultura tradicional. Por eso se está vendiendo España a los a los huertos fotovoltaicos. ¿Para qué? Para no tener tierras. Una tierra que no la cosechas no produce. Si no produce, no hay alimentos. Si no hay alimentos, claro, no hay alimentos para meter en la cadena de alimentación. Entonces, ahí está el salvador del mundo, el señor Bill Gates, con su carne artificial y con sus productos artificiales. Albert, lo tengo claro. Este señor lo único que quiere es controlar el mundo, y la única manera que tiene para controlar el mundo es a través de lo único que los seres humanos necesitamos 3 veces al día: la comida, la alimentación, que además repercute en nuestra salud, porque somos lo que comemos. Si comemos carne de laboratorio y carne y productos porquería, nuestra salud será una porquería. No nos gastaremos el dinero en la alimentación, bueno, pero nos lo gastaremos en los médicos. Cuando nuestra salud empeore por comer esas cosas, ahí estará Bill Gates con un producto para curarnos. Oye, una última pregunta, Marta. Se habla mucho de la contaminación del ganado. A ver, aquí quien contamina es Rusia, es la India, es China. A ellos se les deja hacer y a vosotros se os mira con lupa. ¿Me quieres decir qué contaminan tus vacas que veo ahí detrás? ¿Qué hablamos? ¿De que se lanzan flatulencias y eso produce el cambio climático? ¿Estamos locos? Mira, Albert, el dato mata el relato. El dato mata el relato y a mí me gusta hablar con datos. El último informe de nuestra superministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ahora comisaria, sí, hace unos estudios todos los años sobre las emisiones de CO2 que los, diferentes sectores lanzan a la atmósfera. Sorprendentemente, ahí está la industria, el textil, las eléctricas, que son las que más contaminan. Y luego estamos los ganaderos, que dentro del cómputo global contaminamos un 12,4% y descontaminamos gracias a la actividad ganadera el 12,8% del conjunto total del resto de sectores. Por lo tanto, estamos haciendo una labor medioambiental impresionante y no vamos a permitir, o por lo menos en lo que a mí compete, que nadie me arrebate la bandera de la sostenibilidad y la bandera de la lucha contra el cambio climático. Porque si alguien lucha contra el cambio climático y hace una labor social, esos son los ganaderos y los agricultores de España, sin ninguna duda.
Es Marta García, llevas 11 años siendo ganadera, tu familia toda la vida, y tenemos que conocernos tú y yo hablando de carne sintética. Bueno, a partir de hoy cuento contigo más veces. Ha sido un gusto conocerte, Marta. Y estamos contigo. Y quien quiera pedidos, ¿dónde puede ir a Val del Mazo? ¿Cómo localizarlo? Bueno, pues tenemos muchísima clientela en toda España, menos en Canarias y Baleares, que tenemos un problema por el transporte en fío, porque garantizamos al final la trazabilidad. Para nosotros la seguridad alimentaria es muy importante. Claro. Trabajamos sabiendo que estamos dando de comer a la sociedad, que la gente es lo que come y que si nosotros hacemos las cosas mal, va a repercutir en la salud de las personas. Por lo tanto, podéis disfrutar de carne natural, criada 100% en ganadería extensiva, y podéis hacer los pedidos en la página web www.valdelmazo.es de España. Es de España, acordaros, www.valdelmazo.es, y ahí os atenderemos muy gustosamente y os pondremos una carne natural, de razas autóctonas, con una infiltración espectacular que hará la delicia de vuestros paladares. Bueno, es que eres la mejor vendedora, ¿eh? Yo estoy ya esperando ir a verte y invitarte a un chuletón, yo a ti, Albert, que es lo que debería hacer. Un beso, Marta. También tenemos, si quieres venir, tenemos casas rurales, Cabaña Valdelmazo y Casa de Campo Valdelmazo, para que podáis vivir una experiencia rural de verdad, con la gente del pueblo. Y os estaremos encantados de enseñaros cada rincón de esta tierra maravillosa, que cuidamos y conservamos los ganaderos y los agricultores. Sí, no Bill Gates. Un beso, Marta, gracias por tu tiempo. Un beso fuerte. Muchas gracias. Adiós, querida. Tengo algunas maldades que contarles, y eso es bueno porque ante un enemigo como el que hay, tampoco hay que ser un ángel, tampoco un demonio, demonios ellos. Miren, Mercedes González, ¿por qué la vuelven a nombrar directora general de la Guardia Civil cuando se fue hace unos meses? Lo que voy a decir es muy triste y la Guardia Civil lo sufre. Mercedes González es periodista, era diputada y portavoz y delegada del gobierno en Madrid. Enemistándose con Ayuso, fue subiendo en el escalafón. Es una manera muy fácil de que Sánchez se fije en ti, criticando a Ayuso. A partir de ahí, la nombran directora general de la Guardia Civil, pero llegan las elecciones, las generales, las que todo el mundo creía que ganaría Feijóo y Vox. ¿Se acuerdan, no? Mercedes González, que no tiene, con perdón, dónde caerse muerta, le pide a Sánchez dejar el cargo de directora general de la Guardia Civil porque va a ganar Feijóo y la van a echar. Entonces dice, no hombre, no, déjame abandonarlo antes, ponme de diputada y al menos tengo un sueldo fijo. Y así hizo Sánchez, la colocó de diputada. Como volvió a ganar Sánchez, ahora la vuelven a poner de directora general de la Guardia Civil. En la Guardia Civil están que trinan por tener mandos como Mercedes González, que les importa un pito el cuerpo, con los colores, la historia, la efectividad, la moral, la ética. Lo que les importa es el sueldo a fin de mes fijo. Ahora te dejo, ahora te cojo. Miguel Ángel Ordóñez, Maribel Berzosa, bienvenidos los dos. Un gusto teneros ahí, amigos. ¿Cómo estáis? Igualmente. Bueno, encantados de estar aquí. Hablo en plural, hablo por Miguel Ángel también. Sí, por supuesto. Oye, encantado y sorprendido por todas las informaciones que consigues. Sí, francamente, sí. Eso me lo cuenta a mí la Guardia Civil, hartos de ella, ¿sabes? Y me dicen, Albert, si solo está aquí porque creyó que ganaba Feijóo. Es tan patético todo, Miguel Ángel, qué gente, ¿no? Ese es el nivel. Y eso es lo que quiere Pedro Sánchez, gente como esa, que no le hagan sombra y que estén agarrados de ahí, de salvarse a la parte, precisamente para que todos estén sumisos. Bueno, pero a mí... Sí, no, a mí lo más desesperante es, tú dices que todo lo ha comentado la Guardia Civil, a mí lo más desesperante es que no haya recursos por parte de la Guardia Civil, en este caso por parte de la Guardia Civil, para poderse defender de otra manera, o sea, poder exponer esto de una manera eficaz y que llame la atención de las instituciones.
O sea, Si es alguien- lo que a mí... claro, es que es tremendo la No poca pueden defensa, abrir ¿no? la boca. No pueden Claro, porque abrir sí, la boca. efectivamente, pero es tremendo, ¿no? Porque, Sí, sí. claro, están maniatados. Les expedientan a la que cuentan Claro. algo más. Suerte que algunos son libres y se la juegan y son los que hablan con gente como este programa, pero la mayoría sigue siendo un cuerpo limitado en la libertad de expresión en el siglo XXI, que eso es absurdo y ridículo absolutamente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que queráis, que este es vuestro espacio. Ya saben, Maribel es politóloga, Miguel Ángel Ordóñez es un escritor de lujo y sabe mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero me ha ocurrido algo y me da mucho miedo y a la vez mucha pena. Un invitado de este programa venezolano, hemos tenido muchos, no voy a dar más pistas, después de hablar con nosotros han amenazado a su familia en Caracas. Parece que no se enteran, ¿verdad? Un canal de YouTube, sí, tenemos 113.000 seguidores, pero no deja de ser un canal humilde. Los hay con millones. Bien, pues se enteran de todo, analizan todo, vigilan cada palabra que decimos, les llegan los vídeos, nos tienen marcados, nos van a buscar siempre la ruina si pueden. Y como con familiares de los que aparecen aquí lo tienen más fácil, lo han hecho con el familiar de un invitado. Este invitado le he pedido me deje un audio de voz, pero hemos cambiado su voz con inteligencia artificial para que nadie pueda saber quién es. Ahora, lo que dice es su propia voz, os doy fe de ello. Quiero que escuchéis el mensaje que me acaba de dejar después de saber que a su familia en Venezuela la han amenazado por hablar aquí. Hola Alberto, buenas tardes, buenos días. Nada, bueno, como habíamos hablado, la sala situacional no descansa y bueno, fueron a amenazar a mi familia en su negocio, lo multaron en teoría por un supuesto ilícito fiscal que no era tal, y le dijeron que si seguía hablando del tema se podían llevar a su hijo. Entonces, bueno, para que vean que no descanse y que tu programa lo escuchan y están pendientes. Es decir, esta persona... Es escalofriante. Sí. Habla aquí una entrevista, 10 minutos, una persona venezolana y a sus familiares que tienen un negocio, va la policía, les pone una multa absurda, fiscal, una tontería, pero les dice, como sigan hablando, me llevo a tu hijo. Y lo harán. De todas formas, Albert, tú eres muy modesto. Castillón Confidencial se oye y se ve mucho, no solo en España, también en Venezuela. A mí me consta, hay muchos venezolanos que me lo han comentado. Y bueno, es un programa muy valiente y sí que lo monitorizan en Venezuela. Esto es parte de la esquizofrenia de cualquier dictadura, ¿no? Si leemos, por ejemplo, La fiesta del chivo de Vargas Llosa, vemos que hay un patrón que siguen todas y cada una de las autocracias que hay en el mundo, ¿no? Y Maduro no es muy original ni es un gran intelectual, hace lo mismo que se ha hecho de toda la vida y ha aprendido de todos los dictadores que ha habido en Venezuela, en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? El poder de esta gente es infinito. Ahora estamos hablando del dictador Maduro, es infinito. Eso es lo que nos demuestra una vez más, porque es un caso que creo que es de lo más elocuente, y lo que dice es que toda esta gente venezolana está completamente investigada y perseguida. Cualquier cosa que hagan se enteran porque, insisto, tienen unos medios que no podemos ni soñar. O sea, imagínate miles de millones que pueden dedicar a lo que quieran, a mantenerse en el poder. Y esto es tremendo, porque dices, ¿y los demás, el resto, cómo estamos? ¿Cómo estamos ante esta barbaridad? ¿Qué piensas en Europa? ¿Piensas en los tribunales? ¿Piensas en tantas cosas que dices? ¿Qué efecto está teniendo hasta ahora? ¿Qué proceso, por ejemplo, el de Venezuela,
está llevando. A mí me horroriza, porque están consiguiendo Maduro lo que pretende. Yo veo que cada vez gana más. No sé lo que pensáis vosotros. Totalmente, pero lo primero, dejadme dar las gracias, porque en este programa habla constantemente gente venezolana de aquí y de allí. Y hablan dando la cara, y dan su nombre, y no tienen miedo, y saben lo que se juegan. O sea, lo primero, dar las gracias, porque no pienso parar de hacer eso. Van a seguir viniendo, van a seguir siendo invitados, y aunque se la jueguen, y no vamos a bajar la presión contra el régimen del dictador. Que lo tengan claro, que no hemos hecho más que empezar. Hasta que no se vayan, no pararemos. Y lo siguiente, avergonzarnos, y ahí estoy con Maribel, socialistas europeos votando en contra de Edmundo González, los verdes votando en contra, Sánchez votando en contra y no reconociendo, la embajada española siendo el lugar de tortura psicológica del que gana las elecciones en favor del que ha hecho fraude. Esto es España, el papel está muy claro con quién estamos, Miguel Ángel, que eso es lo más grave de todo. No somos neutrales, nos hemos posicionado como país al lado de Maduro. Al lado de los malos. Estamos, como país, estamos al lado del malo, al lado del sátrapa. No olvidemos que estas son las segundas elecciones que pierde y se aferra al poder, ¿no? Las primeras fueron con Juan Guaidó. Al final todo quedó en lo que quedó, ¿no? Y aquí está con el mismo juego, ¿no? Como dice Maribel, la situación es muy, muy preocupante porque Maduro sabe de dónde tocar para que gente o gentuza tipo Pedro Sánchez pues le apoyen y hace una política de hechos consumados, ¿no? Oye, permíteme, ahora voy contigo, Maribel, pero tu libro Capcana, Miguel Ángel Ordóñez habla de una mansión lujosísima que tiene Maduro en República Dominicana. Y nos sorprende que le hayan incautado un avión y en cambio la mansión continúe ahí. Explícame, ¿qué pasa? Villa Caracola se llama. Algún día la hemos mostrado aquí en fotografías. Dicen que cuesta 18 millones de dólares. ¿Por qué no se la incautan? Tiene una historia bastante bonita. Allí en República Dominicana se le han incautado no uno, sino 2 Falcon. Hay otro que está retenido allí. El que trascendió fue que realmente se lo incautaron y lo trasladaron ya a un aeropuerto de Florida, en Estados Unidos, porque quien lo incauta al final son los Estados Unidos para ese tipo de sanciones que hay contra Maduro, ¿no? La mansión de la Villa Caracola tiene una historia muy curiosa, ¿no? La compraron 2 testaferros habituales de Maduro. Allá por 2019 se supo porque la mujer de Maduro se refugió allí durante una crisis, precisamente la crisis esta que parecía que Juan Guaidó iba a ganar. Había ganado ya, pero había rumores, ruido de sables, de que de pronto iban a echar de la presidencia a Maduro. Entonces, Vladimir Putin, que es el gran aliado que tiene Maduro, le envió un avioncito, y ese avión que tenía listo para escapar de Caracas es el que usa la mujer para refugiarse durante unos días allí en Villa Caracas. O sea, cuando van mal las cosas, Maduro envía a su mujer a la mansión de República Dominicana. Claro, si recursos le sobran. Sí, recursos le sobran recursos. Estaba valorada en 18 millones. En tu libro dices que le estafaron, ¿no? Sí, totalmente. Entre ladrones es lo que explica. Tiene. Esta casa, como tú bien decías, está valorada supuestamente en 18 millones de dólares. Realmente Tarek El Aissami, que era entonces ministro de Petróleo, un hombre pues muy cercano a Maduro, y otro testaferro internacional archiconocido que se llama Samar López, compraron esta vivienda allí en Capcana, que acordaos que es un complejo residencial y hotelero de unos amigos muy peligrosos de Felipe González, y esta casa la compran por 13 millones de dólares. Pero se ve que son un poquito supersticiosos o algo de esto, que el caso es que a Maduro le dijeron: nos ha costado 18 millones de dólares, y dánoslo. Efectivamente se los dio, ¿no? De mil amores, y
como tú bien dices, es una casa que no se tiene noticia de que haya sido incautada por ninguna autoridad. Otras viviendas, otras villas que tenían allí, Samar López, por ejemplo, incluso una que estaba alquilando a otro testaferro de Diosdado Cabello archiconocido, que es Omar Farías, esa sí que hubo un operativo de antidrogas de la República Dominicana y del FBI. Por lo que me dices, Maduro tiene la mansión en la urbanización propiedad de los íntimos amigos de Felipe González, ¿no? Sí, sí, de la familia Hazuri, donde tiene también... Que son vecinos. Sí, son vecinos, ellos son los que controlan todo, a quienes le tiene que pagar Maduro el mantenimiento, la cuota de la comunidad por el mantenimiento de calles, jardines y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es curioso porque a la vez... Sí, porque se va cerrando el círculo, ¿no? Todo lleva al PSOE, es una cosa tremenda. El círculo, pero a la vez Felipe González está más con los otros, con los antichavistas, ¿no? Ha sido incluso abogado de Leopoldo López, que eso le vino como un encargo personal a través de la madre de Leopoldo López, que había sido a su vez, siempre fue asistente, secretaria de confianza de los hermanos Cisneros, esos famosos ricachones venezolanos muy cercanos a Carlos Andrés Pérez, Cap. Fíjate qué casualidad que aquí hablamos de Cap Cana, y los Cisneros fueron los que se hicieron archimillonarios con la venta esa tan polémica de Galerías Preciados, ¿no? Pues todo se cierra. Felipe González se hizo cargo de la defensa simbólica de Leopoldo López hijo, precisamente para enfrentar a Maduro y al chavismo, ¿no? Y al final, todos los caminos conducen al Partido Socialista, Maribel. Y, sí, efectivamente. ¿Qué relación tan íntima debe tener Chávez, el dinero de Maduro, la financiación del PSOE, la financiación de Sánchez? Yo vuelvo a recordar, por favor, busca Alvarado. Alvarado, el embajador de Guaidó, lo dejó claro. Hay un pacto entre Maduro y Zapatero para financiar a Sánchez. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Verbigracia, Air Europa, Rexol, Telefónica, todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. Maribel, ahora entendemos por qué no reconocen a Edmundo, ¿no? No, claro, es que no puede ser una cosa tan sencilla como lo que vemos así a simple vista. Esto tiene unos resortes y unas manipulaciones y unos secretos que no son tanto muchas veces, que a mí lo que me impresiona es que precisamente que no es tan secreto y en cambio no salga más a la luz y se ponga remedio. Se nos llena la boca en el mundo de la democracia. Constantemente oímos hablar de democracia para acá, democracia para allá, y al final resulta que los ataques a la democracia vemos que están muy poco aguantándose, en el sentido de que no hay defensa, quiero decir, no hay defensa por parte de la parte política que tenía que hacerlo. Toda esta gente habla de democracia constantemente, dueños de la democracia, y al final cuando te enteras de todo esto dices, ¿por qué no sale a la luz esto y por qué no hay más defensa por la parte, llamémosla, buena, de los buenos? Sí, sí. Bueno, miren, al final del programa de hoy, la parte final, estará con nosotros desde Washington David Alandete. David Alandete ha escrito La trama rusa. ¿Le conoces, no, Ordóñez? Sí. Yo soy un gran admirador de Alandete. Es un valenciano maravilloso, fue adjunto del director en El País y es una mente prodigiosa, sin lugar a dudas. Pues Alandete, que es un chaval muy joven, siendo director adjunto del País, le llama un día Pedro Sánchez, que era jefe de la oposición, y le dice a gritos
ya me estáis cambiando este titular que habéis puesto en El País que no me conviene. Y como no lo cambiaron, llamó a sus jefes y empezaron a echar a gente. Por cierto, Álvaro Nieto también le echaron cuando llegó Sánchez, que también estaba en El País, el actual director de Objective. Alandete nos va... Calvo, José Manuel... Caño, fue el director, todo el mundo. ¿Cómo fue la llamada? ¿Qué le dijo Sánchez a Alandete por teléfono? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el tono? Nos lo va a contar todo para que vean lo de la regeneración democrática. ¿Saben lo de la ley que hablan tanto? Bien, este es el que va a hacer la regeneración. Bueno, me dan un minuto y vuelvo enseguida. No os mováis. Estás escuchando Castellón Confidencial. Máquina del fango. Bulos que se propagan. Quieren cerrar este medio de comunicación por no seguir las órdenes del gobierno. En los medios y en las páginas web. Ayúdanos a mantener esta trinchera de libertad de prensa. A seguir siendo libres y no aceptar ni un euro de dinero público de nadie. Que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Puedes apoyarnos con tu donación en Bizum, PayPal, a través del Supergracias de YouTube, en iVoox o en nuestro número de cuenta. Más información en nuestro correo albercastillon7@gmail.com. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Seguimos. Álvaro Nieto, antes hablábamos del director de The Objective, uno de los medios que ha levantado el caso Begoña Gómez, el caso Mascarillas, el caso David Sánchez, el hermano de El Pequeño Dictador. Bien, le hemos preguntado su primera opinión sobre esta ley de censura a los medios de comunicación libres que ha puesto en marcha la máquina del fango de Moncloa. Álvaro Nieto, adelante. Hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que al final el gobierno ha parido un ratón, sinceramente, porque después de tanta expectación y tantos anuncios como nos ha hecho durante los últimos meses acerca de lo que pretendía hacer, estamos de nuevo en lo mismo. No hay concreción alguna sobre cuáles son sus planes. Lo que pasa es que sí que podemos ya sospechar cuál es su propósito. Como explicaron en rueda de prensa los ministros, aquí de lo que se trata es de beneficiar o favorecer a aquellos que les gustan, a ellos, los periodistas que a ellos les parecen bien, y castigar e intentar restringir las vías de financiación de los medios que no les gustan. Yo creo que esto es lo que siempre nos ha parecido que iba a hacer el gobierno y sigue teniendo la misma pinta. Lo que pasa es que como no hay concreción alguna, pues de momento poco más puedo añadir. Además, como todo esto requiere de legislación que hay que aprobar en el Parlamento y el gobierno tiene una mayoría fragilísima, pues va a ser muy complicado que se pueda llevar a término. En cualquier caso, me preocupa, pero hasta cierto punto, porque como digo, yo creo que aquí hay más un brindis al sol y una medida, un paquete de medidas más bien propagandístico que otra cosa. Yo creo que esto es una cortina de humo para salir del paso de todas las informaciones que estamos publicando sobre la corrupción que rodea al gobierno y a la propia familia del presidente. Ojalá sea verdad. Álvaro Nieto, director de The Objective, muchísimas gracias. Otro de los medios libres perseguidos. Aquí sigue Maribel Berzosa, politóloga. Aquí está Miguel Ángel Ordóñez, nuestro escritor capcana, preparando nuevo libro. Y no os podéis perder lo que ocurrió el viernes, por favor. Juanjo Marcano da Silva, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Yo prefiero que lo escuches, Maribel, ¿vale? Y luego me... A ver, vamos a ver. Diputado del PSOE, escuchen. Creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno,
No me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez. Gracias. Que está muy bueno y es envidia. A mí verdaderamente, a mí lo que me produce, si no fuera en el fondo lo que estamos comentando, una auténtica tragedia, y lo califico así, me produce una risa tremenda. Entonces, ¿qué haríamos el rey Felipe VI, uno de los más grandes Adonis del mundo? Es que yo, de verdad, o sea, que cuando está al lado del presidente, yo creo que uno de los martirios que tiene Sánchez es que le lleva media cabeza. Aparte, el porte de ese hombre, que yo hablaba en una ocasión hace poco con una persona que ha vivido muy cerca de don Felipe, y me decía, no saben los españoles lo que es llegar con don Felipe fuera a las visitas extranjeras, en la repercusión que tiene solamente el físico de este hombre. Es así. Y claro, fíjate tú, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pero este hombre, ¿cómo es posible que diga esto y no pase nada? Y no pase nada. Bueno, que no salga la gente a ponerle verde y decirle... Es más, como le critiques por decir que es envidia porque está muy bueno, te acusarán de homófoba. Bueno, pues... Esta es otra, Ordóñez, hay que ir con cuidadín. Sí, hay que ser políticamente correctos. Si hubiera sido una mujer, nos podríamos permitir un comentario similar. Bueno, ya no, ¿qué dices? Por Dios, ¿qué dices? Saldrían enseguida toda esa tropa diciendo todo eso que nos tienen acostumbrados. Esto es una risa, pero es una risa si no tuviera consecuencias, porque hay mucha gente que lo compra, Hay mucha gente que compra esto. No, le pagamos el sueldo público para que diga estas horteradas propias de una fiesta nocturna, de una discoteca, no de un lugar que es la Asamblea de los Representantes, ¿no? Bueno, vamos a escuchar mensajes. 649-532-435. 649-532-435. Primero, Antonio, Venezuela. La rocambolesca actuación, vamos a decir, del gobierno español en la embajada española en Caracas, permitiendo a los hermanos Rodríguez, delincuentes, que no pueden acceder a espacio europeo, y la embajada española en Venezuela lo es, me parece que lo único que hace es corroborar que este actual de gobierno está detrás del golpe de Estado de Venezuela. Ahí hay una ayuda recíproca. Se están tapando las vergüenzas, claramente, y como dije hace unos días, el mismo día que caiga la narcodictadura venezolana, caerá la dictadura que tenemos aquí en España, porque eso ya es una dictadura pura y dura. Y quien no quiera verlo, pues habría que decirle aquello de que no hay más ciego que quien no quiere ver. Gracias, amigo. Miguel Ángel, hay mucha gente, y yo también creo que hay una relación entre uno y otro, porque el día que caiga la dictadura venezolana sabremos muchas cosas que aquí les van a perjudicar, ¿no? Bueno, ojalá, pero tú sabes cómo funciona esto, es complicado. Este se ha buscado unos pilares ahí que son absolutamente irracionales, ¿no? Venezuela, que va a tono con su podemización, pero es que el otro gran pilar es Marruecos. Entonces, ¿a qué está jugando? Nadie lo sabe, desde luego es impredecible. Sí. Sí, lo que yo no creo en absoluto que tenga esas consecuencias que dice este señor no creo, por desgracia creo que no hay un entramado enorme al que yo hacía antes referencia con más o menos acierto, en el que creo que es prácticamente, no es imposible, pero por parte de la otra parte, como yo los llamo los buenos, hay poca actividad. Además, se adapta a cualquier cosa, cualquier escenario nuevo se va a adaptar y va a decir justo lo contrario que decía ayer. Totalmente, de acuerdo. José María, apoya a Vito Quiles en ese boicot que recibe cada día en el Congreso. A Vito Quiles decirle que en la próxima rueda de prensa se dé media vuelta y pregunta a sus compañeros por qué son tan y van a la rueda de prensa con el culo en pompa. A ver lo que contestan. No está mal. María José, homenaje a una jueza. Parece ser que se jubila doña Ángela Murillo, jueza estrella que nunca quiso ni necesitó ser estrella de la Audiencia Nacional.
luchadora incansable contra el terrorismo. Y en cuanto a su carácter personal, solo les voy a contar una cosa. Hubo un macro juicio enorme que se tuvo que llevar a unas dependencias en la Casa de Campo porque en la audiencia no cabían. Una señora jueza de la Audiencia Nacional se ocupaba de llevarles todos los días a las chicas que trabajaban al aire libre en la Casa de Campo, ya sabemos en qué, Coca-Colas y alguna cosa de comer y tal. Creo que eso lo dice todo. Está muy bien, María José, y te lo agradezco recordar la gente buena que la hay en la judicatura cuando se jubilan, porque nunca son noticia los buenos. Miren, es más, en los últimos días han ascendido a 2 personas en la judicatura a cambio de los favores que han hecho. Les voy a dar los nombres para vergüenza de las familias, Zaida Fernández. Zaida Fernández es abogada del Estado. Le hizo el favor a Sánchez de querellarse contra el juez Peinado. Es ella la que lo preparó todo, la querella contra el juez Peinado, que va a quedar en nada, pero hay que acosar al juez. Bien, como le hizo el favor a Moncloa, la acaban de colocar a Zaida Fernández en 2 consejos de administración de 2 empresas públicas para que cobre 2 sueldos más. Está en la empresa Enisa y en la empresa Unosa. El que apoya a Sánchez, enseguida le acabamos pagando pasta de nuestros impuestos. Enhorabuena, Zaida, por venderte. El otro es el fiscal José Manuel San Baldomero. ¿Quién es este fiscal? Bueno, es el fiscal que lleva también el caso Begoña Gómez, el que pide que se archive, el que dice que no hay caso, el fiscal del caso Begoña. Le acaban de ascender y ya tiene posición en la Audiencia Nacional. Esto es un mensaje, ¿no, Miguel Ángel? Si tú me apoyas, tú ascenderás. Si no me apoyas, te hundo. Claro, pero aparte del mensaje, es que ¿qué menos? Si es que esta gente, además de su función pública, está desempeñando una labor muy privada de abogado personal de Begoña Gómez en este último caso, ¿no? Y en el otro caso, pues exactamente igual, ¿no? Siguiendo las directrices particulares muy privadas de estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, es realmente patético, pero claro, ellos lo hacen porque, además, si ellos no lo hicieran, hay muchos en la cola dispuestos a hacerlo. Qué triste, madre mía, pero qué verdad lo que dices. Estos no solo han colonizado todas las instituciones, sino que se están cargando toda la función pública, ¿no? Eso que nos blindaba a todos de la arbitrariedad. Porque un funcionario era absolutamente independiente y tenía un criterio legal, ajustado a la ley y ya está. Pero ¿qué han hecho estos? Que han rodeado a toda esta gente de cargos a dedo, que son los jefes, que son los que presionan, y al final se han cargado de la función pública y modificarán, dale un poquito de tiempo y modificarán las oposiciones para que quien gane las oposiciones sea aún más descarado, que son gente de los suyos, ¿no? Ya está enchufado eso, ¿no? Pero en la policía, por ejemplo, todos los cargos policiales ya son no por mérito, sino a dedo, para amigos que han hecho un favor, y así pasa después la investigación. Bueno, Tony, Agenda 2030. No entiendo que haya estos niveles de corrupción, de complicidades tan bestias a tan alto nivel, y el resto de la comunidad internacional no respire. Yo estoy seguro, yo de hace tiempo que pienso que España es el conejito de Indias, son las pruebas de la Agenda 2030. Y tienen el elemento indispensable que es un déspota, porque es un déspota, tal cual, y un bien mandado que ejerce las órdenes, pero vamos, a pies juntillas. Bien. Tengo un mensaje que me ha enviado por correo, te lo planteo, Miguel Ángel, a ver, porque no es el primero, he recibido varios similares. Agustín Alberquilla, después de decir, dice, tengo que ir al psicólogo porque me he vuelto adicto a ti todos los días. No, hombre, no, eso es una adicción buena. Dice, quiero ser objetor fiscal. No te rías, no lo veo nada descabellado. Yo no quiero que con mi dinero se hagan cosas que van contra mi conciencia. No quiero regalar a países terceros, no quiero subvencionar inmigrantes ilegales, no quiero mantener presos no españoles ni despilfarrar
en chiringuitos innecesarios. No creo que salir a la calle en manifestación sea suficiente. ¿Se ha conseguido alguna vez una objeción fiscal efectiva, Miguel Ángel? ¿Hay alguna fórmula que funcione? Porque no me parece descabellada la medida. Sí, si lo hiciéramos muchos, pero yo le recomendaría que, además de esas motivaciones, dé como causa principal que él es independentista catalán y que él lo que quiere es la independencia de su país y por eso deja de pagar impuestos. Así a lo mejor se puede acoger, ¿no? Claro, así se podrá acoger a la siguiente amnistía que le haga la medida de Pedro Sánchez, pero si no, pienso que lo van a crujir y yo le deseo que por el bien de su familia, aparte del suyo, se lo piense 2 veces. Más, Paloma tiene un problema con la nacionalidad de su hijo. Hola, ¿qué tal? Yo soy una mujer que vive aislada en las montañas de Gran Canaria, madre de 2 hijos y que en un momento de la vida los mandé a Berlín con su padre para estudiar. El mayor ya ha terminado la carrera, ha terminado el máster y se dejó caducar el DNI. Cuando vino aquí este año, fue a la policía a renovar el DNI y le dijeron que había perdido la nacionalidad y que para recuperar la nacionalidad tenía que llevar el certificado literal de nacimiento. Nació aquí en Canarias. Así que sin problema fuimos al lugar del registro civil, dijeron que había que pedir cita online. Imposible, yo deduje que es porque él ponía su DNI alemán, pero necesitaba que un papel se lo sellara el jefe de este sitio, del registro civil. Y nos dijo el tío ese, con toda la jeta, que el gobierno de Canarias ha sacado una ley que solamente hay un trámite por cita, que para que le pongan el sello tiene que volver a pedir cita. Así que mi hijo ha conseguido la nacionalidad española en Berlín. Un niño, hijo de una española, que lo parí en España. Pues eso, mientras dan 500.000 nacionalidades a los que ni saben hablar español. Totalmente. Este es un problema la burocrático. burocracia es tremenda, Ordóñez. Sí, pero ese problema burocrático se suma a que todos los registros civiles de España, da igual que sea en Canarias o en Andalucía, porque yo lo he comprobado aquí también, en Marbella, por ejemplo, el registro civil, están saturadísimos, funcionan fatal, los funcionarios están desbordados y, claro, hacen lo que pueden hacer y lo que deben hacer. O sea, lo mínimo sin salirse de cauce, porque además si ellos suplen estas carencias, la administración, sus jefes se acostumbran y no meten más funcionarios, ¿no? Entonces, claro, muchas veces estos problemas burocráticos se solucionan más rápidamente en el consulado de otro país, consulado español, que en el propio territorio español. Es así de triste, por favor, qué triste ser español y que te pase esto. Bueno, Diana dice, llevo 3 días que han pasado por encima de nuestra casa helicópteros Boeing CH-47. Ocurrió el martes, el miércoles, el jueves, dirección Torrejón. ¿Es normal? A ver, dirección Torrejón sí por la base, pero tantos seguidos lo desconozco. Averiguamos. Ángel, te sigo hace 20 años cuando estabas en Onda Cero, encantado de encontrarte en YouTube. Igual que Fernando Cano, que dice que somos libertad. Muchas gracias. Manu, sois el faro de la verdad y la libertad. Por cierto, Alvise propone que todos los que reciben paguitas no deberían tener derecho al voto. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas, Miguel Ángel? Bueno, hay paguitas y paguitas. Hay gente que necesita y merece una paga como contribuyente que ha sido, y ahí no hay ninguna objeción. Sí que hay gente que vive de no hacer nada, pero todos sabemos quiénes son, y todos sabemos cómo consiguen esas paguitas y demás. Entonces sí que están ya identificados, ni siquiera habría que identificarles de nuevo, ¿no? El quitar el voto, si precisamente le dan la paga para que tengan voto y que tengan un voto muy activo, eso es impensable. Que voten al que les da la paguita. Claro, lo que habría que hacer sería racionalizar el uso de los bienes públicos, que no nos baldeen como hacen a ti y a mí pagando impuestos, que no llegamos a fin de mes, y que eso sea para destinar ese dinero a campañas de igualdad, tipo la del Fari y el hombre blandengue, o a pagar paguitas a gente que no la necesita.
Catalina habla de las ONGs. Buenos días. Una ONG es una empresa flotante. Tiene que tener un patrón, un maquinista, cocinero y marineros en el barco. Todos tienen que estar enrolados en la marina mercante. De lo contrario, no pueden subir al barco. Con lo cual, ¿cómo se mantiene ese barco? ¿Cuánto cuesta llenar un tanque de gasoil para que ellos puedan salir a alta mar? ¿Cuánto cuestan los tripulantes? Sabemos que alquilan los hoteles. Eso la persona que esté un poquito informada lo sabe de antemano. Por supuesto que los cayucos no pueden cruzar el estrecho porque van directamente a la muerte, con lo cual creo que los medios de comunicación deberían de tener un concepto de informar mucho más amplio para saber exactamente cómo están actuando las ONGs y que todo el mundo tenga una información completa. Gracias, amiga. Tuvimos a Alejandro Alonso, fue propietario de un hotel en Valencia y nos explicó lo que la ONG hizo con él. Le colocó a 50 inmigrantes en el hotel. Bueno, él nos cuenta lo que querían darles de comer y cenar. Escuche. Ellos lo que pedían era para esta gente, para desayunar un vaso de leche y una tostadita o algo de bollería. Sí. Para comer un bocadillo y un vaso de agua y para cenar lo mismo, bocadillo y vaso de agua. Obviamente a mí... ¿Solo? Solo eso. A mí me parecía tener 5 meses a 40 personas comiendo 5 meses lo mismo, eso me parecía inhumano. Entonces, por mí mismo se modificó el contrato, con el mismo, sin subir el costo de la manutención que iban a pagar, se les ofrecía pues un mini buffet diariamente, un menú para comer y un menú para cenar, como cualquier otro hotel. O sea, al fin y al cabo son personas, gente, y a mí me parece inhumano tenerlos con un bocadillo y un vaso de agua todos los días para comer y para cenar. La ONG era ACCEM. Aquí la pregunta es, con los millones que cobran por inmigrante, les dan solo bocadillos, ¿qué margen le queda a la ONG, no? ¿Ordóñez? Ese es el tema, pero aunque sea muy cruel, si se le da una mejor comida, a ver si vamos a estar generando el efecto llamada. A ver si con esa grabación... Lo que hay que hacer es cerrar el grifo de la ayuda que se va en otras... ¿Sabes cuánto cobra cada cargo en una ONG? No bajan de los 3.000, 4.000 euros, 5.000 al mes. ¿Qué es esto? Eso es. Yo he conocido muchas ONGs en el extranjero, en países subdesarrollados, y es realmente escandaloso. Yo sé de quién fiarme cuando doy un euro, sé dónde va a llegar, dependiendo de qué ONG sea. Totalmente. Bueno, por cierto, hace un ratito que no ven a Maribel Berzosa, porque la técnica no es amiga de Maribel. Maribel y los mecanismos técnicos de audio y vídeo que nos permiten estar aquí, pues son complicados para ella. Nos dice que está bien, pero que no puede entrar, que no lo logra. Bueno, no se preocupen, que la recuperamos, como sea, y si no es hoy, será otro día. Dar las gracias a gente anónima que sigue haciendo donaciones y a María Pilar LM, que también lo ha hecho a través de cualquier mecanismo, PayPal, Bizum. El Bizum, saben que ponemos 2 teléfonos porque no siempre funcionan, y el supergracias de YouTube. Estamos pensando muy en serio hacer otra fórmula de financiación. Son muchos los que nos piden el número de cuenta y aportan pues 5, 10, 20 euros cada mes. Se lo dicen a su banco, y eso, 5 euros para la mayoría no es nada y para nosotros es mucho. Y esa financiación evita que tengamos que pedir dinero público. Y también quiero decir que este espacio, con miles y miles de visualizaciones, hay editoriales de 400, 500.000 visualizaciones, estamos abiertos a publicidad muy concreta de empresas con prestigio, que tengamos confianza. Hay cosas que no vamos a publicitar, lo siento, pero seguro que me entienden, ¿verdad? ¿Qué tipo de publicidad buscamos? Honrada, decente,
y que no nos obligue a nada, sobre todo eso. Miquel dice, en varios colegios de Salamanca están solicitando impartir clases en religión islámica en escuelas públicas. Averiguad más, lo haremos. En iVox, Almeida es consciente de cuando miente, porque toma aire antes de decir la mentira en medio de la frase. Le pasa a muchos políticos, antes de mentir, toman aire para sentirse con fuerza. A Pedrito se le nota un montón. Sigue informándonos así. Gracias. Bueno, y para acabar, hay alguien enfadado, dice, no comparen a Sánchez con Franco, que lo hemos hecho algún día. Franco fue el caudillo del movimiento nacional que luchó contra la República genocida. Sánchez es un trilero comunista que odia España. Sí, pero Franco fue un dictador. Y Sánchez creemos que también. Lo que pasa es que este dictador utiliza los mecanismos de la democracia para no marcharse. Yo creo que eso es peor que Franco, donde todos sabíamos que era un dictador y aquí no había discusión. No, con Sánchez no, sale usted a la calle. Mira, la semana que viene saldremos a la calle a preguntar si creen ustedes que vivimos en una dictadura. Ella verá como la mayoría dice, ¿qué dices? ¿Cómo se te ocurre? ¿Verdad, Miguel Ángel? Esa sensación no la tenemos. Es otro fenómeno nuevo. Ahora las democracias se están horadando desde dentro, que tampoco es nada novedoso porque eso ya lo hizo Hitler y Mussolini. Ellos no dan un golpe de Estado en los años 20 para hacerse con el poder, sino que los llaman desde la propia democracia, llaman a Mussolini y todos por tal de que no ganase el contrario, pues lo que hacen es encumbrar a los que querían que iban a ser manejables, tipo Mussolini o tipo Hitler, ¿no? Y eso es lo que hubo. Hoy lo que hay, yo no hablo de dictadura, es otra cosa muy distinta, es un híbrido, vamos hacia las democracias iliberales. Y de esto han hablado muchos especialistas, tipo Anne Applebaum, por ejemplo, ¿no? Y otra serie de autores, ¿no? Vamos en esa línea y estamos a la moda. Realmente Pedro Sánchez está muy a la moda. Es tipo Orbán, por ejemplo, pero desde otro extremo ideológico. Querido Miguel Ángel Ordóñez, un abrazo fuerte y muchas gracias. A ti siempre. Señores, hay un periodista, David Alandete, al que llamó Sánchez para pedir a gritos que cambiara un titular del periódico El País. Nos lo cuenta en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Amigos, hay un dicho que sin querer popularicé y con mucha pena, porque yo soy periodista por vocación, yo no sé hacer otra cosa. Pero en los tiempos que vivimos se venden más periodistas que periódicos. Eso no les quepa ninguna duda. Quizá es culpa de todos, pero ocurre, sucede. Y entre tanto periodista no vendido, hay un pequeño grupo de profesionales que dicen la verdad, que no hacen las preguntas cómodas, sino las incómodas, y que a cambio lo pasan mal. Hay muchos de cualquier ideología, no importa la ideología, importa ser coherente con tu profesión o no serlo. En este pequeño grupo de periodistas valientes hay uno de ellos que acaba de escribir un magnífico libro sobre la trama de Puigdemont y Putin. Se llama La trama rusa y le habrán visto porque ha sido un impacto escucharle en diferentes medios de comunicación explicando cómo un día Pedro Sánchez le llama por teléfono y le pide cambiar un titular de su periódico. En aquel momento era director adjunto del diario El País.
Está en Washington y es un placer para mí saludar a David Alandete. David, bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo que se venden más periodistas que periódicos? Sí, o sea, creo que es un hecho de que una parte de la profesión, no sé si está en venta, pero está desde luego entregada a una serie de ideologías, de causas, por convicción o no, ¿no? Entiendo que también hay mucha gente que está en este negocio pues por hacer negocio, no por vocación. Ya. Y eso acaba teniendo el resultado que estamos viendo ahora, ¿no? Que es una profesión dividida, fragmentada y donde hay unos pocos valientes, como tú decías, en general un grupo bastante nutrido, pero no lo suficiente como para forzar una unidad de la prensa, que es lo más importante que me parece que no tenemos en este momento en España. Completamente. Bueno, no hay unidad ni de la oposición a un gobierno complicado como este, imagínense, de la prensa. Bueno, hablaremos del libro en unos minutos, pero lo que le pasó a Antonio Caño siempre pensé que era una injusticia brutal. Antonio Caño era un director del País con su ideología, con su pensamiento, cada uno pensamos como queremos, pero era un periodista honrado, es un periodista honrado. Igual que Fernando Garea en la agencia EFE. Con ideologías muy distintas a las mías, pero periodistas honrados. Cuando llega Sánchez, se carga uno y se carga al otro para poner a directores de su cuerda. Y a ti te pilló ese tsunami, igual que le pilló a Álvaro Nieto, amigo mío, y a mucha gente más. ¿Cómo recuerdas aquellos días? Mira, hablar de Antonio Caño es hablar de una generación de periodistas que no es solo Antonio, pero son muchos más. Yo conozco a Antonio desde 2005. ¿Te puedes creer que yo a día de hoy tengo ahora una relación de amistad con él y demás? No sé cuál es la ideología de Antonio. Yo no sé a quién vota Antonio. No sé. He trabajado con él mucho tiempo y lo que sé es que es una de las personas más exigentes que conozco en el oficio del periodismo. Entonces, esa exigencia se traduce en una meticulosidad dolorosa para los profesionales que hemos trabajado con él. Es muy difícil trabajar con Antonio porque el nivel de exigencia es muy elevado. Y esto se llevó al País a una redacción que yo creo que no estaba muy acostumbrada a esto y provocó una serie de tensiones, ¿no? Que se malinterpretaron en algún momento, ¿no? Entonces, ahí hay una redacción que parte, ¿no? Yo no quiero denostar a la redacción de ningún periódico, pero hay gente que estaba más por la labor de ir al juego pues de causas, ideologías, etcétera, etcétera, que yo creo que no es lo que un periódico debe hacer. Un periódico tiene su línea editorial, como cualquier medio, tiene su línea editorial en que expresa su opinión, luego tiene articulistas que expresan también su opinión y cuanto más variados sean esos articulistas, mejor. Cuando tú veas un periódico o un medio que todos piensan igual, mal asunto. Vale. Y finalmente tú tienes que tener información independiente, ¿no? Entonces, por lo que tú preguntabas es que yo fui testigo de presiones muy grandes por parte de quien entonces era jefe de la oposición, aspirante a la Secretaría General del Partido Socialista y hoy presidente del Gobierno de España. Mucha gente me ha dicho después de yo publicar, no es que presión, publicó un mensaje en redes sociales que se viralizó pues precisamente por estas presiones, por pedir cambios de titular, básicamente. Estamos hablando del País, que es un periódico cuya línea editorial es afín a la del Partido Socialista, es decir, las ideas son concomitantes, aunque no siempre iguales, ¿no? Siempre ha habido tensiones pues, con Zapatero, con Sánchez, etcétera, etcétera. Y estamos hablando además de que la persona que intentó cambiar esos titulares, que ejerció esa presión, como lo han ejercido pues otros, ¿no? El PP, Podemos, Vox, todos, empresas, ministerios, etcétera, etcétera, ahora está en el gobierno y quiere aprobar una ley en la que él quiere decir qué es un medio, qué no es un medio, qué es un periodista, qué no es un periodista, qué es una noticia, qué no es una noticia y qué es un bulo o qué no es un bulo. Entonces, esto me parece escandaloso. Ya. Bueno, conociendo al personaje, a ti menos que a mí, porque que te llame el secretario general del PSOE, jefe de la oposición, a gritos no debe ser fácil. Y tú dices que te llamó a gritos, que en algún momento gritaba, ¿es cierto? Mira, te cuento cómo fue y cómo yo lo recuerdo y además tengo pruebas porque luego él me mandó un mensaje de texto pidiendo disculpas, es decir, y además lo conté a mucha gente ese día, ¿no? Era un día en el que Juan Luis Cebrián, presidente del periódico y fundador, luego echado de malas maneras del País, de una forma muy deshonrosa, estaba en la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles, en una ceremonia en la que iba a ser nombrado doctor honoris causa. Y lo recuerdo muy bien porque era junto a Ansón. Entonces, imagínate, esos dos
antagonistas tradicionales del ABC, donde yo trabajo ahora, y del País, Cebrián, los dos honoris causa, y unos discursos magníficos sobre el periodismo que dieron los dos. Antonio Caño estaba de viaje en Estados Unidos, aquí donde estoy yo ahora, porque tenía familia aquí, y yo recibí una llamada de un número desconocido, no sabía quién era, pero yo ni siquiera tenía el teléfono de Pedro Sánchez. Y bueno, me dijo, David, no localizo a Caño, soy Pedro Sánchez, hola, ¿qué tal? Bueno, ves que llevábamos a todo lo ancho de la página web un titular de Garea, bastante incómodo para el PSOE, que era que había aceptado pactar la reforma del Código Penal con el Partido Popular. El Partido Popular defendía la necesidad de una prisión permanente revisable, la cadena perpetua, y el Partido Socialista lo aceptó con tal de avanzar eso, ¿no? Iba entonces un poco más de centrista Sánchez, ¿no? Entonces me dijo, esto no me ayuda internamente, voy a tener mucha contestación interna, esto tenéis que cambiarlo, no es así, nosotros no aceptamos la cadena perpetua. Y le dije, remítete a los hechos, mira lo que Garea ha escrito, las fuentes de Garea son muy buenas, claro. Yo no voy a cambiar ese titular. Entonces Sánchez elevó el tono, me dijo que no ayudaba a la causa y me habló de muy malos modos. Tan malos fueron los modos que yo luego en una reunión lo comenté con Javier Ayuso, otra gente del diario, y me dijo, mira, no hagas nada más. Y entonces me mandó un mensaje y me dijo, David, quiero pedirte disculpas por el tono. Pero pedía disculpas, pero lo había hecho ya, ¿no? O sea, pasaron unas horas en las que había dejado... ¿Malos modos te refieres a insultos, a amenazas de te voy a echar, ¿qué tipo de malos modos? No, dijo, bueno, esto lo tienes que cambiar dándome una orden. ¿Una orden? Y luego, si no recuerdo mal, vino a decir que iba a llamar a mis jefes y que ahí no había acabado el asunto. Entonces mis jefes en ese momento no podían responder el teléfono. Yo advertí a los dos, a Cebrián y a Antonio, que en la realidad quien decide eso es Antonio, Cebrián no decide nada. Y los dos, Antonio me confirmó luego que sí, que tuvieron una conversación. Y a partir de ahí hubo momentos en los que pues yo me crucé con Sánchez. Yo no era nada para Sánchez, o sea, yo era director adjunto, pero yo estaba en la cuestión digital y estaba al cargo del periódico cuando Antonio no podía hacerse cargo pues de editoriales y demás. Y en alguna ocasión coincidí con él, pero me quedó bastante claro cuando yo volví a coincidir con Sánchez que no era o sea, no sentía ninguna simpatía por mí, ni por mi trabajo, ni por lo que había hecho, ¿no? Yo no le contesté aquel mensaje y le dije que no era adecuado. A mí vi cosas que me preocuparon, sinceramente, porque luego vi como las relaciones con Antonio Caño, el director del periódico, se volvían más tirantes, porque Antonio es una persona muy independiente y no acepta ningún tipo de injerencias, pero ni de este, ni del PP, o sea, nosotros tuvimos problemas muy graves con el PP por noticias que Antonio publicó. Se habla de lo de Sánchez, pero yo sé que hubo gritos en Moncloa, Antonio, pues por informaciones sobre la misión de España que no se cumplió para ir a Mali con Alemania. Es decir, hubo problemas y tensiones muy, muy grandes, pero lo que vi fue una relación cada vez más tensa de Pedro Sánchez hasta el día en que, semanas antes de que nos echaran, una periodista del País entra a mi despacho y luego fuimos al despacho de Antonio diciendo que le había llamado la jefa de prensa del PSOE, Maricha Ruiz, si no me equivoco, y le dijo que el titular que llevábamos al día siguiente no era el correcto. ¿Cómo sabes tú el titular que llevamos al día siguiente? ¿Cómo tú conoces lo que está en el software interno del País para publicarlo en el papel mañana? Fue muy grave eso, muy grave. Me estás diciendo que en el País había periodistas que le pasaban la información a Sánchez, ¿no? Antes de que se publicara. Esa es la conclusión a la que yo llego. En el País había alguien que estaba contactando con el Partido Socialista para mermar la labor de una compañera y para influir en la cobertura de una compañera muy profesional. Seguro que ahora tiene cargo, David, ese alguien, seguro. Probablemente. ¿Qué calidad qué clase política, ¿no? Qué suciedad, qué manera de tratar. Yo lo he vivido en otra medida, pero cuando uno lleva muchos años en muchos medios ves barbaridades que dicen, esto en la facultad no me lo enseñaban, ¿no? Lo grave es que este hombre ha llegado a la presidencia del gobierno y no ha aminorado sus ansias de poder, todo lo contrario. La ley contra la libertad de los medios de comunicación lo demuestran. Y al final eso se asemeja mucho a una dictadura. ¿En qué situación estamos, David,
en cuanto a la libertad de prensa en este momento en España? Yo creo que porque tenemos a la Unión Europea y que la Unión Europea es una garantía de determinados derechos y de determinados pilares de los estados que la integran, no podemos derivar, yo no sé si hablaría de dictadura, pero desde luego algunos tics autoritarios o autocráticos en algunos puntos. El desprecio del legislativo, porque no se tiene un control. El desprecio del poder judicial y ahora esta ofensiva contra los medios de comunicación. Son tics autocráticos. Yo sé que lo decimos, tú lo dices, yo lo digo, lo dicen muchos periodistas y parece una exageración y parece que estemos exagerando, pues porque no es... Pero es así se empieza, ¿no? Yo lo he vivido aquí con Trump. Yo lo he vivido aquí con Trump. Yo lo he visto cuando estaba en España, en Cataluña, con los años del puyolismo y después en el control del independentismo de las instituciones. Se ven... O sea, ya no hay colores. No podemos hablar ni de izquierda ni de derecha. Es el control identitario y populista de las instituciones. Y cuando Trump, aquí en la Casa Blanca, que yo he estado en muchas ruedas de prensa de Trump y muchas comparecencias en las que decía los bulos, las fake news, las mentiras, hay que controlarlas, hay que controlar la publicidad que va a los medios. Eso es lo mismo que dice ahora Pedro Sánchez y lo decía Trump, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un riesgo inherente que además nos pilla a los periodistas en una situación de crisis interna y de división que no favorece a la libertad de prensa. Tu libro, La trama rusa, 7 años de investigación. Claro que llegó un emisario de Putin a la Plaza Sant Jaume y se entrevistó en la casa de la Generalitat de Puigdemont. Claro que se atrevieron a ofrecer soldados, criptomonedas. Hasta me he enterado, yo no lo sabía, que en tu libro lo pones, que se ofrecieron a financiar las obras de la Sagrada Familia para terminarlas con 500 millones. Es cierto, ¿no? Esto no lo había oído. Bueno, lo que hubo hay un intermediario, es una trama bastante compleja, ¿no? Y como siempre sucede en Rusia, hay gente que se representa a sí misma, pero en realidad representa otros intereses, hay gente conectada con la inteligencia. O sea, no es que esté aquí Lavrov, el ministro de Exteriores, yendo a ver a Puigdemont y haga una oferta firme con esto, sino que hay intermediarios interpuestos. Primero, hay algunos contactos de gente muy importante en Moscú, sobre todo en la segunda ronda de contactos, que ya no es Víctor Terradellas, que es el primer conseguidor de Convergencia, es Alay, que es el jefe de gabinete de Puigdemont y pagado con dinero público, que sí que llega a verse con un tipo que se llama Evgeny Sandro o Evgeny Primakov Jr., tiene 2 nombres, y que es el jefe en la Cámara Cívica, que no es el legislativo, sino que es una cámara de representación de los pueblos allí en Rusia. Y entonces este Evgeny Sandro lo que hace es coordinar la presencia de los rusos en el extranjero, ¿no? Y políticas para ello. Y se ven con él, y es alguien muy cercano a Putin. Bueno, hay contactos con gente que está cerca de Putin y que tiene... Está claro. Y lo segundo hay una serie de intermediarios como Sardá, Bombay y otra gente, que esta gente actúan un poco como, digamos, de enlaces y en una conversación de con Terradellas, si no me equivoco, se ofrece, sí, pues mira, pagamos las obras de la Sagrada Familia, que el Papa venga a inaugurarlas y ahí anunciamos la independencia. Eso está en el sumario. Es increíble. Y además querían el efecto cascada, es decir, si caía España, leo en tu libro, después esperaban que cayera Escocia, incluso Italia y destruir, hacer más débil Europa, que era el objetivo de Putin, ¿no? Lo importante aquí es, esa es una muy buena pregunta, porque ¿qué grupos independentistas ha cortejado Rusia? Hay dos o tres congresos independentistas y es muy interesante esta semana, porque es muy importante algo que ha pasado. Hay una serie de congresos independentistas en 2014, 2015, 2016 en Moscú, en el Hotel President, que es un hotel que es propiedad de la presidencia. Y un tipo que se llama Alexander Ionov, que ahora se ha descubierto gracias a una imputación aquí en Estados Unidos, que es un agente a servicio del KGB, del FSB, que se llama ahora. Entonces, invita a catalanes, entre otros, ¿no? Invita al rey de Hawái, al rey de Puerto Rico, escoceses, irlandeses del IRA. Y de catalanes va de un partido que se llama Solidaritat Catalana per la Independencia. Pero ellos sí que son parte, no tienen representación política, pero son parte de Junts.
cuando van. Sí que son parte de Junts, es decir, hay una coalición de diversos partidos y ellos son la izquierda que se une a Junts. Entonces son parte de esa coalición y así se presentan. Ionov, que es el que organiza estos congresos y corteja esos independentismos y azuza el independentismo en Córcega, del Brexit, de Escocia, etcétera, etcétera, esta semana aquí han sido condenados unos estadounidenses independentistas de Florida que fueron a esos congresos, que pidieron ayuda, que recibieron ayuda y que se coordinaron con el KGB inmediatamente, se supo aquí, pero de una forma diferida, ¿no? Porque era a través de este tipo de Ionov. Y han sido condenados y pueden ser, han sido hallados culpables y la condena puede ser de 5 años. Entonces, esto no ha pasado en España, pero podría pasar si se aplicaran. Bueno, aquí se ha dado carpetazo. Todo lo que tú publicas en el libro es escandaloso. Y sin embargo, no hemos llegado a nada y el juez que lo tenía que investigar y no hizo mal trabajo durante un tiempo, se ha jubilado de forma anticipada. ¿Tú sabes por qué el juez Aguirre se ha marchado? El juez Aguirre, si no me equivoco, todavía no se ha marchado. Se marcha en enero, creo. Entonces yo creo que aún tiene algo de causa por delante. Es decir, mi opinión personal, y lo digo a pesar de que el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, me ha acusado a mí, a Albalat, el periodista del periódico que ha hecho un trabajo magnífico, y a Nicolás de Pedro, que es un analista que creo que está afincado en Cataluña, nos ha acusado de ser una especie como de conspiración para cargarnos a Puigdemont políticamente, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El señor Boye no entiende cómo funciona el periodismo, que somos periodistas, que hallamos documentos e informamos. Bueno, el señor Boye es el dueño de Mongolia, digamos que su periodismo es de otra forma, ¿no? Sí, es de otra forma. Sí. Desde luego. Y el juez Aguirre, para mí, ha hecho un trabajo impecable. Yo he leído sus autos. Creo que los hechos que expone el juez Aguirre con los medios que ha tenido, especialmente los medios de policía judicial después de la moción de censura, con el boicot, y esto es mi opinión, de la Fiscalía desde que Pedro Sánchez asume el poder, es un trabajo para mí incluso heroico, porque al juez Aguirre en mayo le enviaron una bomba falsa como amenaza, pero una bomba. Y es un juez que está sometido a una campaña de desprestigio y de ataques e injurias personales que no los aguantaría nadie. El canal de Pablo Iglesias acaba de publicar audios privados de él hablando con su mujer o no sé qué. ¿Te imaginas que nos sacan a nosotros audios privados de cualquier cosa? Todos deslegitimados, ¿no? Entonces, lo que el juez Aguirre aporta, que ahora el Supremo debe decidir, son hechos, libretas, viajes, contactos, y ha hecho un gran servicio. Será lo que sea ahora, y el Supremo, con las razones que tenga, decidirá lo que tenga que decidir. Pero el juez Aguirre ha hecho un trabajo excelente. Y yo creo, intuyo, no lo sé porque yo no le conozco, pero intuyo que todavía puede ampliar la causa y pueden imputarse más personas, creo. Ojalá, antes de irse, que lo deje un poquito atado, para que no sea papel mojado. La trama rusa. Están viendo, amigos de YouTube, el libro. Está en todas las librerías, a través de Amazon, supongo, también se puede comprar. Y es un gusto, David Alandete. Has hecho algo que estoy pensando quizá hacer, y es irme de España. Pero Washington está un poco caro, me dicen, ¿no? Miami más, por eso. ¿Verdad? Pues están todos, aquí la inflación ha pegado muy fuerte. Estaba ayer, porque se rebajaron los tipos aquí y estaba pensando, es que hemos llegado a normalizar que una manzana aquí es un ejemplo, ¿no? Son 3 euros. Puedes pagar fácilmente. Una manzana, 3, lo que valía antes 2 kilos en España, ¿no? Y una docena de huevos, que aquí se montó un escándalo tremendo, 6 euros. O un aguacate, 4 euros llegó a costar aquí, que la gente está aquí, les gusta mucho el guacamole. En Estados Unidos está herencia mexicana. Y no, la vida se ha puesto aquí pero carísima, carísima. Tendremos que buscar otro lugar. Felicidades, David. Gracias por tu tiempo y enhorabuena por ser un periodista honrado. Gracias, compañero. Muchas gracias. Un placer estar contigo, de verdad. Lo prometido es deuda. Despedirnos con una sonrisa. Hoy tengo 2 que me mandan fieles seguidores del programa. La primera, Mari. Con inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa, y lo que es mejor es que es difícil distinguirla de la voz y la imagen real. Esta semana
pasada, Sánchez se fue 17 minutos después de llegar del Congreso. ¿Por qué? Porque perdió una votación. El cabreo y la bronca que le pegó a Santos Cerdán fue épica. Miren lo que ha hecho alguien con inteligencia artificial. Pedro Sánchez ha debido sentir lo mismo que José Mota cuando dice que ir paná es tontería. Como yo me entere de quién ha sido el mamonazo que me ha hecho venir un martes por la tarde para votar y luego encima hayamos perdido la votación, hago que lo crujan, pero bien crujido. Y no me mires así, Bolaños, que seguro que has sido tú. No me digan que no es genial, ¿eh? Y seguramente es lo que piensa, ¿eh? ¿Quién me hace venir a molestar como si fuese un ser humano? Bueno, y el otro, para acabar, Miquel, que siempre está ahí, nuestro amigo del País Vasco. El Lamborghini y Sánchez son una misma cosa, fíjense. La verdad es que parece Fast and Furious, ¿eh? Está por todas partes. La historia del Lamborghini y Sánchez, que está buenísimo, según el diputado socialista de la Asamblea de Madrid, que le encantaría tener relaciones con él, pues se puede hacer con estas historias cualquier película. De terror, sí, pero película. Amigos, mañana volvemos con o sin sonrisa, pero con mucha información confidencial. Gracias por estar ahí. Seguid apoyando este espacio de libertad mientras dure. Un beso a todos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.